Hola, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 15 del curso de precálculo. Estábamos viendo ejemplos de cómo decidir o determinar si una función era par o impar, o lo que es lo mismo simétrica con respecto al eje de Y o simétrica con respecto al origen respectivamente. Y vamos a ver este tercer ejemplo en donde nos daban una función llamada h, representada por esta fórmula que dice negativo 9x a la quinta menos 5x al cubo menos 1 sobre 4x más 2. Recuerde que para usted decidir si una función es par o impar, lo que tiene que hacer es comparar el valor de la función evaluada en negativo x y ver si da lo mismo que h de x o el negativo de h de x. Bueno, pues como ya tenemos h de x, vamos a empezar buscando el negativo de h de x, que será sencillamente poner un signo negativo frente a esa expresión que nos da la fórmula que representa a esa función, ¿verdad? Así que será el negativo de esa expresión, y recuerde que como usted tiene un signo negativo frente a un signo de agrupación, ¿verdad?, lo que tiene que hacer es cambiar el signo dentro de, para cada término dentro del paréntesis, dentro del signo de agrupación que tengamos, ¿verdad? Así que entonces será positivo 9x a la quinta más 5x al cubo más 1 sobre 4x y menos 2, ¿ok? Vamos entonces a evaluar h de negativo x. Así que lo hacemos sustituyendo en la fórmula original de h de x, donde quiera que aparezca x pondremos negativo x. Así que será negativo 9 por negativo x a la 5 menos 5 por, y en vez de x, negativo x al cubo y menos 1 sobre, y en vez de x, pues negativo x y más el 2. Y entonces aquí esto dará pues negativo 9 multiplicado por, bueno, cuando estamos elevando a una potencia impar, esta base negativa va a dar negativo y x a la 5, ¿verdad? Menos 5 por, y aquí también como tenemos elevando esta base negativa a una potencia impar, pues dará negativo x al cubo menos 1 sobre, y al multiplicar 4 por negativo x da menos 4x más ese 2. Y finalmente al multiplicar negativo 9 por negativo x a la 5 dará positivo 9x a la 5 menos 5 por negativo x al cubo da más 5x al cubo. Aquí fíjense que en esta fracción yo podría cambiar el signo al frente y en el denominador aplicando uno de los cambios que me permite la ley de signos de una fracción, ¿verdad que sí? Y al hacer eso, entonces el negativo del frente de la fracción se convierte en positivo, y entonces el negativo 4x se convierte en 4x y finalmente más 2. Bueno, vamos ahora a comparar h de negativo x con h de x y con negativo h de x. Si nos da lo mismo que h de x, pues la función es par. Si nos da lo mismo que el negativo de h de x, la función será impar. Y si no da ninguna de las dos, quiere decir que la función ni es par ni es impar. Bueno, vamos a empezar. Vamos a comparar el h de negativo x con el h de x original. Enseguida vemos que hay una diferencia, ¿verdad? Porque el primer signo en el h de x es negativo y el primer signo en el h de negativo x es positivo. Así que ya sabemos que h de negativo x no es igual a h de x. O sea que ya sabemos que no va a ser una función par. Vamos a compararla con el negativo de h de x. Pues miren, vamos bien, 9x a la 5 más 5x al cubo más 1 sobre 4x. Pero aquí miren, en vez de más 2, en el original tenía, en el negativo de la función tenemos negativo 2. Así que tampoco h de negativo x es igual a negativo de h de x, así que eso quiere decir que tampoco esa función es impar, y eso es lo que hemos indicado aquí. Notamos que h de menos x, ¿verdad?, no es igual ni a h de x, la original, ni al negativo de h de x, ¿verdad? Y por lo tanto, eso significa que la función no es par ni impar, ¿ok? Muy bien, vamos a ver este otro ejemplo que dice f de x igual a esta expresión que dice esa fórmula, 4 sobre 2x al cubo menos x. Bueno, nuevamente empezamos buscando el negativo de esa función, ¿verdad?, que será poner un signo negativo frente a la expresión que nos da la fórmula que representa a nuestra función. Y entonces fíjense que aquí tenemos una fracción, ¿verdad?, algebraica, no tenemos un signo negativo al frente que podríamos cambiar al frente y en el denominador, ¿verdad?, aplicando la ley de signos de la fracción. Al cambiarlo al frente, claro, se convierte en positivo, 4 sobre, y entonces aquí al cambiar el signo en el denominador, este negativo x se convierte en positivo x, que la puse en primera posición, y este 2x al cubo se convierte en negativo 2x al cubo, que lo colocamos en segunda posición. Así que esta expresión que está aquí es lo que es el negativo de la función f de x. Vamos a buscar, igual que acá ahora, f de negativo x. Vamos a la fórmula original, porque es f, no es negativo f de menos x, sino f de menos x. Donde quiera que aparezca x, pondremos negativo x. Así que será 4 sobre 2, y en vez de x ponemos menos x al cubo, menos, y en vez de x ponemos negativo x. Así que esto será 4 sobre 2, y al multiplicar el negativo, al elevar más bien el negativo x a la potencia 3, una base negativa, una potencia impar da negativo, y sencillamente x a la 3. Y al restar negativo x, eso es lo mismo que sumar x. Así que esto nos da finalmente 4 sobre, y al multiplicar 2 por negativo x al cubo, nos da menos 2x al cubo más esa x.
Y claro, si yo quiero, puedo escribir esto poniendo el término positivo primero y el término negativo después. Y claro, eso bajo 4. Bueno, pues ahora vamos a comparar f de menos x con f de x y con menos f de x. Si nos da la misma f de x, pues la función es par. Si nos da el negativo de f de x, la función será impar. Si no nos da ninguna de las dos, la función no es ni par ni impar. Bueno, pues vamos a ver. ¿Cómo compara f de menos x, que es esto que está acá, con el f de x? Pues vamos a ver. 4, muy bien, sobre, y aquí dice 2x al cubo menos x, pero aquí dice x menos 2x al cubo. Pues no es igual el f de negativo x que el f de x. Por lo tanto, esa función no es par. Y entonces vamos a compararla con negativo f de x, que es esta expresión que está acá. Vamos a ver. 4 sobre x menos 2x al cubo. Ahí sí. Fíjense que hemos encontrado que f de negativo x nos dio lo mismo que el negativo de f de x. ¿Verdad? F de negativo x es lo mismo que el negativo de f de x. Por eso quiere decir que la función es impar o simétrica con respecto al origen. Y eso es lo que hemos indicado aquí. Bueno, pues fíjense que esto de par, impar o respectivamente simétrica con respecto al eje de y o simétrica con respecto al origen, ¿verdad? Pues tal vez lo de par e impar, pues no hay tanta dificultad con eso, ¿verdad? Pero ¿por qué eso de que si es par es simétrica con respecto al eje de y si es impar es simétrica con respecto al origen? Pues tenemos que recordar, ¿verdad?, del curso de geometría, cuando estudiamos el concepto de simetría de una figura, ¿verdad que sí? Pues fíjense en esto. Suponga que f es una función par o simétrica con respecto al eje de y. ¿Por qué será que es simétrica con respecto al eje de y? Entonces, eso significa, por definición de función par o simétrica con respecto al eje de y, que si un punto x, y está en la gráfica de esa función par, entonces, en el caso de la función par, si yo le cambio el signo a la x, ¿verdad? Si yo le cambio el signo a la x, si me da lo mismo original, o sea, si me vuelve a dar la misma y, entonces la función va a ser par o simétrica con respecto al eje de y. Por ejemplo, miren, si estos puntos 0, 0, 1, 0, negativo 2, negativo 6, 3, negativo 6, 3.5, 0 y negativo 4, 2 están en la gráfica de una función par, entonces ¿qué otros puntos van a estar en esa gráfica? Pues mire, según esta información, si yo tomo el punto que me dan y le cambio el signo a la abscisa, pero no se lo cambio al ordenado de ese nuevo punto, también va a estar en la gráfica. Por ejemplo, si yo tomo el punto 0, 0, si yo le cambio el signo a la abscisa, pero el negativo de 0 es el mismo 0, y dejo la ordenada igual 0, pues se me produce ese mismo punto 0, 0, ¿verdad? Ese punto podríamos pensar que aparece dos veces, ¿verdad? En la original y en el negativo XY, ¿verdad? Este otro, si yo le cambio el signo a la abscisa, ¿verdad?, se me convierte en menos 1, pero dejo la ordenada igual, se convierte en 0, así que el punto negativo 1, 0, ese sí es nuevo, está también en la gráfica. Este otro punto, si yo le cambio el signo a la abscisa, ¿ves? Así que en vez de menos 2 le pongo 2, pero dejo la ordenada igual, negativo 6, pues ese punto 2, cambiando el signo al negativo 2, y negativo 6 va a estar también en la gráfica de esa función par. Si le cambio el signo a esta abscisa a menos 3, pero la ordenada es igual, ese punto también va a estar en la gráfica. Si le cambio el signo a esta abscisa, pero dejo la ordenada igual, ese punto también va a estar en la gráfica de esa función. Si le cambio el signo a esta abscisa y le dejo la ordenada igual, también ese punto va a estar en la gráfica de esa función. Bueno, pues fíjense, si yo analizo todos esos puntos en un sistema de coordenadas, vamos a ver, el 0, 0 que es el origen, mírenlo aquí, el 1, 0, mírenlo aquí, el negativo 2, negativo 6, negativo 2, negativo 6, fíjense que en el eje de y usé una escala más pequeña, ¿verdad?, para que me quepan esos números, que llegan hasta el 2 en el caso del eje positivo de y, ¿verdad? Negativo 2, negativo 6, ajá. 3, negativo 6, 3, míralo aquí, negativo 6. 3.5, míralo aquí, 0. Negativo 4 y 12, míralo aquí. Y entonces, si conseguimos los otros puntos, ¿verdad? El negativo 1, 0, míralo aquí. El 2, negativo 6, míralo aquí. El negativo 3, negativo 6, míralo aquí. Negativo 3, negativo 6. El negativo 3.5, 0, míralo aquí. Y el 4, 12, míralo aquí. Pues todos esos puntos están en la gráfica de esa función. Si yo los conecto con una curva suave, pues miren, pasando la curva suave por todos esos puntos, ¿verdad? Pasamos así y terminamos aquí, y claro, sigue la flecha, y por acá pasamos así, pasamos por esos puntos hasta que llegamos a este último y ponemos una flecha ahí, queriendo decir que la gráfica sigue así. ¿Qué notamos? Pues miren, recuerde en su curso de geometría, cuando estudiamos el concepto de simetría, si usted decía que una figura, en este caso esa curva pegada por esa función par, ¿verdad?, como gráfica,
es simétrica con respecto a una línea, en este caso con respecto al eje de Y, esa línea actuaba como un espejo que reflejaba lo que aparecía a cada lado de ella, ¿verdad? En la figura que era simétrica con respecto a esa línea. Pues fíjense que aquí se nota eso. Esa curva, que en este caso es esa gráfica de esa función par, ¿verdad? Es un reflejo de ella misma a través del eje de Y, visualizando al eje de Y como un espejo. Fíjense. Empieza aquí, entonces fíjense que hace exactamente la misma maniobra, ¿verdad? ¿Se fijan? Así que de aquí podemos notar que, como se indica en el curso de geometría, ¿okay? Seguimos acá, que como se indica en el curso de geometría, una figura, en este caso esta curva generada como gráfica por esta función par, será simétrica con respecto a una línea, en este caso el eje de Y, si ella se refleja a través, si ella, quiero decir la figura, que en este caso es esa gráfica generada por esa función par, ¿verdad? Se refleja a través de la línea, en este caso el eje de Y, ¿verdad? Como si esta, la línea, que en este caso es el eje de Y, fuera un espejo. A través de esa línea, como si esa línea fuera un espejo. Y ya eso lo apreciamos, ¿verdad? Que se fija que esa curva, en este caso es la gráfica de esa función par, ¿verdad? Se refleja a través de esa línea, el eje de Y, como si ese eje de Y, esa línea, fuera un espejo. ¿Ves? Lo que está aquí a la derecha aparece exactamente igual a la izquierda, ¿verdad? Bien. Recuerde también, cuando estudiamos eso de el concepto de simetría en el curso de geometría, que si usted toma un punto, digamos este, vamos a marcarlo bien grande, ¿verdad? En una figura, en una curva, en este caso, que es simétrica con respecto a una línea, en este caso el eje de Y, la distancia que hay desde ese punto hasta el eje de simetría, que en este caso es el eje de Y, es igual a la distancia que hay desde el eje de simetría hasta el punto reflejado a través de ese eje de simetría que corresponde a ese punto en el otro lado de la figura, el otro lado de la curva, el otro lado de la gráfica, en este caso de esta función par, ¿verdad? Que la distancia desde cualquier punto en la figura simétrica hasta el eje de simetría, que es esa línea con respecto a la cual la figura es simétrica, ¿verdad? Y en este caso el eje de Y será igual a la distancia desde el eje de simetría, que en este caso es el eje de Y, hasta el punto reflejado a través de este y que está también en la figura, al otro lado del eje de simetría, ¿verdad? En la figura. Muy bien.
Bueno, pues habiendo observado eso, ¿verdad? En este ejemplo, también en la figura. Habiendo hecho esas dos observaciones, ¿verdad? Con respecto a este ejemplo, vamos a hacer ahora un segundo ejemplo en donde nos dice: damos parte de la gráfica de una función par o simétrica con respecto al eje de Y. Bien, dibuje el resto de dicha gráfica. Y el primero, la parte de habla, la primera gráfica que nos dan es la siguiente. Es esta que está aquí. Este es el eje de Y. Y este es el eje de X. Y nos dan esta parte que nos van a dar entrecortada, ¿verdad? Para que yo me guíe, ¿verdad? Esta es la parte que nos dan. Parte dada. Parte de la gráfica dada. Si es entrecortada, vamos a presentar entrecortada. Eso es lo que yo le doy. Para que usted, la parte que usted va a completar de la gráfica, la haga sólida, ¿verdad? Bueno, pues si ya yo sé que esa es parte de la gráfica de una función par, ¿verdad? Y que va a ser simétrica con respecto al eje de Y, ¿cómo será la otra parte? La parte que nos falta, pues. Reflejando esa misma parte que nos dan a través del eje de Y, como si fuera un espejo. Pues miren, más o menos, ¿verdad? Yo diría que sale así. Más o menos así, ¿verdad? Y fíjense que usted nota que lo que yo dibujé es un reflejo a través del eje de lo que nos daban a la parte derecha del eje de Y. Pues ahí tenemos la gráfica completa de esa función par. ¿Okay? Fíjense en esta otra. La parte B nos da esta gráfica, ¿ok? Este es el eje de Y. Y este es el eje de X. Y nos dan esta parte de la gráfica, ¿ok? Una parte dice así. Y la otra es así. Dice que nos dan una parte de la gráfica a la izquierda del eje de Y otra parte a la derecha del eje de Y. ¿Ok? Vamos a aclararlo un poco, que no se ve muy bien. Bueno, pues si esto tiene que ser un reflejo acá y esto tiene que ser un reflejo acá, ¿cómo quedará el resto de la gráfica? Pues yo diría que reflejando esto acá, como si eso el eje de Y fuera un espejo, esto lucirá así, más o menos, ¿verdad que sí? Y entonces reflejando esta parte que nos dan acá, el resto de la gráfica lucirá así. Bien, aquí tendríamos la gráfica completa, la parte que nos dan entrecortada y la parte sólida, que es la que nosotros dibujamos. Fíjense que la parte entrecortada yo la reflejo al otro lado del eje de Y. Y ahí tendríamos la gráfica de esa función par. Fíjense que se aprecia que más o menos, ¿verdad? Pero recuerden que estamos haciéndolo a ojo, que es la misma forma en cada lado del eje, con respecto al eje de Y. Para este último ejemplo, ¿verdad? De este tipo de problema, nos dan esta gráfica, este es el eje de Y, este es el eje de X, y nos dan esta parte, ¿verdad? Que nos dan entrecortada. Pues ¿cuál será la parte que nosotros tenemos que proveer? Pues una parte que sea un reflejo de ella a través del eje de Y, más o menos
diría que es así, ¿verdad? Y ahí tendríamos, ¿verdad?, la gráfica completa de esa otra función par, simétrica con respecto al eje y, porque el eje y sirve, repetimos, como un espejo para las dos partes que aparecen de esa gráfica a cada lado del eje de y. Bien, vamos a ver entonces este otro caso, ¿verdad?, esta otra situación. Fíjense que esto empezamos diciendo que si yo tengo una función par o simétrica con respecto al eje de y el punto, entonces el punto x, y está en esa gráfica, entonces el punto negativo xy también estaba, ¿verdad? Ahora voy a considerar una función que sea impar, ¿verdad?, o simétrica con respecto al origen. Vamos a acá. Bien, dice así. Suponga ahora que tenemos una función impar o simétrica con respecto al origen. Y claro, ¿qué quiere decir eso que es simétrica con respecto al origen, verdad? Eso es lo que queremos aclarar ahora. Porque las pares, perdón, si las pares eran simétricas con respecto al eje y, pues ya vimos que entonces salían, que eran la gráfica de una función par era un reflejo a través del eje de y de una parte de ella, la parte que estaba a la derecha o a la izquierda del eje de y, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué será que las funciones impares son simétricas con respecto al origen? Pues, suponga también que el punto XY está en su gráfica. Bueno, pues entonces el punto que tiene como coordenadas, cambiamos el signo a la abscisa, pero también se le cambia el punto a la y, porque así es como dice la definición de la función impar, ¿verdad? F de menos x da el negativo de la función. Recuerden que en el caso de la función par, f de menos x da la misma función. Por eso es que en el caso de la función par, a los puntos que pertenecen a la gráfica de esa función par, nada más se le cambia el signo a la abscisa, porque entonces la ordenada se mantiene igual, porque f de menos x es la misma f de y, ¿verdad? Ahora, en el caso de la función par, f de menos x da el negativo del valor de la función, así que da el negativo de la ordenada, que recuerde que eso representa los valores del alcance de la función. También estará en esa gráfica. Por ejemplo, dice, suponga que los puntos siguientes, ¿sí?, 0, 0, negativo 1, negativo 1, 2, 4 quintos, negativo 3, negativo 3 quintos, eso y este, ¿verdad?, están en la gráfica de una función impar. Recuerde que también hemos dicho que significa que es simétrica con respecto al origen. Entonces, ¿qué puntos también estarán? Según esta información, ¿no? Fíjese, ¿qué puntos estarán? Los puntos que usted tiene, cambiándole el signo tanto a la abscisa como a la ordenada. Así que el primer punto que nos da es el 0, 0, así que si yo le cambio el signo al 0, que se mantiene el 0, se lo cambia también el signo al 0, que es la misma ordenada y la abscisa es la misma, ¿verdad? Pero también se mantiene el 0, así que el punto 0, 0 es como si repitiera dos veces. Igual que en el ejemplo anterior, ¿verdad? En el caso anterior. Ahora, si yo aquí le cambio el signo a la abscisa, que sería entonces 1,
también se lo tengo que cambiar a la ordenada, así que también sería 1. Si se lo cambio a la abscisa 2, menos 2, se lo tengo que cambiar a la ordenada 4 quintos menos 4 quintos, ¿verdad? Y si se lo cambio a la abscisa 3, negativo 3 a 3, también se lo debo cambiar a la ordenada, que es negativo 3 quintos a 3 quintos, ¿verdad? También estarán en la gráfica de esa función. En la gráfica de esta función, la cual luce así, la cual la gráfica luce de esta manera. Bueno, aquí tenemos el eje de Y y el eje de X, ¿ok? Vamos a localizar todos esos puntos, los que yo les daba y los que determinamos por esta información, ¿verdad? Tenemos primeramente el punto 00, que es el origen. Tenemos el punto negativo 1, negativo 1, que es este que está aquí. Tenemos el punto 2, 4 quintos, 1, 2, 1, 4 quintos es punto 8, ¿verdad? Que es más o menos por aquí. Tenemos el punto negativo 3, negativo 3 quintos, negativo 1, negativo 2, negativo 3, y entonces negativo 3 quintos, ¿verdad? Y 3 quintos es como punto 6, así que queda como un poco más abajo de menos un medio. Menos un medio es menos punto 5, y menos 3.5 es menos punto 6, un poco más abajo de menos punto 5, ¿verdad? Yo estimo que más o menos por ahí. Entonces, ¿qué otros puntos están? Que nosotros determinamos, el 1, 1, el 1, 1, este que está aquí. Ajá. Tenemos también el negativo 2, negativo 4 quintos, negativo 2, negativo 4 quintos, que es menos punto 8, más o menos por aquí. Y tenemos finalmente el 3, 3 quintos, 1, 2, 3 y 3 quintos, que es un poco más arriba de un medio, ¿verdad? Si un medio es punto 5, pues menos punto 6, que sería, un medio es punto 5, así que 3 quintos, que sería punto 6, un poco más arribita del valor que podría ser un medio, ¿verdad? Un poquitín más arriba de un medio. Bueno, pues ¿cuál es la gráfica? Pues mire, yo diría que la gráfica hace así, ¿verdad? Por esta parte hace así. Sube y entonces por aquí empieza a bajar, ¿verdad? Igualmente por aquí. Baja y entonces empieza a subir. Ahí tenemos la gráfica de esa función impar o simétrica, fíjense, con respecto al origen. Fíjense, entonces, cuando estudiamos en geometría, la simetría con respecto a un punto, esto significaba que la figura que era simétrica con respecto a un punto, si usted toma el punto, entonces lo que aparecía en cierta posición con respecto a ese punto, justo a través del punto, al otro lado, apareció un punto a la misma distancia, ¿verdad que sí? Pues mire, este punto que está aquí, en la gráfica de esa función impar o simétrica con respecto al origen, aparece reflejado a través del origen y a la misma distancia al otro lado del origen, ¿verdad? O sea que este punto que está en el cuadrante 1 se refleja en el cuadrante 3. Si hubiesen habido puntos en el cuadrante 4, se hubiesen reflejado en el cuadrante 2, etc. ¿Se fijan? Así que note que como se indicaba en el curso de geometría, una figura, en este caso la gráfica